Buenas, en este vídeo vamos a empezar el tema 5 titulado Arrays, punteros y memoria dinámica. El tema 5 va a estar dividido en dos partes. En la primera parte veremos arrays y en la segunda parte hablaremos de los punteros y la reserva de memoria dinámica y su utilización. Como siempre empezaremos haciendo un pequeño repaso de lo visto hasta ahora y a continuación veremos cuáles son los objetivos del tema 5, qué vamos a conseguir hacer al final del tema 5. A continuación propondremos un problema que es el problema de invertir una palabra. Dada una palabra queremos escribir la palabra invertida y para ello introduciremos el concepto de array. Lo podemos solucionar sin usar arrays, pero los arrays nos van a facilitar mucho el trabajo. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es ver ejemplos básicos, ver cómo inicializar este nuevo concepto que es un array, que es una string, una cadena, cómo podemos pasar este nuevo tipo de arrays por parámetros y finalmente veremos ejemplos de utilización de arrays en secuencias. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En el tema 1 vimos el concepto de binario y el proceso de generación de software. En el tema número 2 vimos todas las estructuras de control. Vimos las sentencias de control iterativas y también las condicionales. Y vimos los diferentes tipos, char, int, float, double, bool, etc. En el tema 3 ya introducimos dos formas de trabajar básicas, que era el esquema de recorrido que íbamos a llegar hasta el final y el esquema de búsqueda que nos íbamos a parar si llegamos al final o bien si habíamos encontrado lo que estábamos buscando. A partir de aquí, en el tema 4 lo hemos complicado y hemos añadido el concepto de subprogramas. Un subprograma es simplemente un pequeño código que recibe unos parámetros de entrada y puede tener unos parámetros de salida. Bueno, un parámetro de salida. En caso de que necesitemos varios, haremos el paso por referencia. Vimos el concepto de visibilidad de las variables, que es que una variable solo es visible dentro del bloque de código donde está definida. Hablamos, como hemos dicho, del paso por valor y el paso por referencia. Recordar que el paso por valor se le va a pasar al subprograma simplemente un valor y luego desechará ese valor. Y en el paso por referencia, sin embargo, hay que pasarle una variable. Y esa variable el subprograma podrá modificar su valor y luego le acabará devolviendo para que el subprograma que ha llamado al subprograma que recibe el paso por referencia pueda utilizarlo de nuevo. Y todo esto para hacer ejercicios un poco más complicados de secuencias, que sea, por ejemplo, contar palabras, contar las palabras que tienen más as que os, contar las palabras que tengan os pero que empiecen con s, etc. Vamos a ver los objetivos que deseamos alcanzar al terminar este vídeo. Por ejemplo, dada una secuencia termina en punto, deseamos determinar cuántas veces aparece la primera palabra. En este caso, en esta secuencia, los sapos saben todo sobre nosotros. La primera es los. Pues primero todo deberemos guardarla, que editaremos, en este caso necesitaríamos tres variables, luego veremos que utilizaremos arrays, y deberemos compararla con sapos, con saben, con todo, con sobre y con nosotros. En este caso aparece solo una vez la palabra. El segundo ejemplo es contar cuántas veces aparece cada letra. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece la letra A? Pues en este caso aparece 2 veces. ¿Cuántas veces aparece la letra B? En este caso, en esta secuencia, 2 veces. ¿Cuántas veces aparece la letra C? En este caso, 0 veces. Para ello necesitaremos una variable para cada letra. Veremos que es más fácil, más cómodo utilizar el concepto de arrays. Y por último, veremos un algoritmo de decodificación-descodificación. En este algoritmo lo que deseamos es a cada letra hacerle corresponder una letra diferente, para que de esta forma el lector que intercepte este mensaje no sea capaz de leerlo. Por ejemplo, lea y lee, cuando aparezca una L, en la secuencia resultante tenemos que poner una A. Cuando aparezca una O, debemos poner una B. Y cuando aparezca una S, debemos poner una T. Y de esta forma iremos haciendo una correspondencia con cada una de las letras. Y al final lo que haremos es una secuencia, le aplicaremos una transformación de encriptación, aunque hay que entender que esta encriptación es una encriptación muy débil, una codificación. Y después de esta codificación podremos volver atrás haciendo una descodificación. Eso también lo haremos usando el nuevo concepto de arrays. Vamos a introducir el concepto de arrays y para ello veremos el problema de invertir una palabra. El problema de invertir la palabra es el siguiente. El usuario nos va a introducir una palabra por teclado, sin espacios y terminado en punto. Y queremos mostrar esta palabra invertida. De forma que si el usuario introduce la palabra caramelo, el primer carácter que debemos mostrar es la O, porque es el último carácter que ha introducido. A continuación tiene que mostrar la L, luego la E, la M, la A, la R, la A y la C. De forma que el resultado que tiene que mostrar es Olemarac. ¿Qué sucede? Lo que vamos a necesitar es guardar toda la palabra. Primero
debemos hacer el recorrido guardando la palabra y luego debemos, por así decirlo, recorrerla en orden inverso, una vez guardada, e ir mostrando cada uno de los caracteres. Lógicamente vamos a tener que poner una limitación, ya que la palabra puede ser infinitamente larga, lo vamos a limitar. En este caso, lo vamos a limitar a 10 caracteres. En todos los ejercicios de array siempre vamos a tener esta limitación. Vamos a tener una limitación en cuanto al tamaño. En este caso, las palabras de más de 10 caracteres no se pueden introducir. Vamos a ver lo que tenemos que hacer. Como hemos dicho, vamos a limitar el tamaño de la palabra a 10 caracteres. Eso quiere decir que vamos a tener 10 variables, ya que quizás sea probable de que tengamos que guardar todos los caracteres, es decir, tengamos que utilizar las 10 variables. Si la palabra solo tuviese 4 letras, entonces solo utilizaríamos las 4 primeras variables. Lo que vamos a hacer va a ser guardar aquí la palabra caramelo, para posteriormente empezar desde el último carácter que hemos rellenado, que sería C8, e ir mostrándolos, de forma que mostraríamos primero la O, luego la L, luego la E, la M, la A, la R, la A y la C. Así en cada iteración del bucle, vamos a tener un bucle, porque vamos a hacer un recorrido, vamos a tener que ir guardando en uno de los caracteres. Para ello tendremos un entero, un contador, un índice. Este índice valdrá inicialmente 1. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando leamos un carácter, lo guardaremos en la C que le corresponda al índice en el que estamos. Por ejemplo, al leer el primer carácter, que vale C, lo guardaremos en C1 e incrementaremos el valor de I. A continuación, leeremos el siguiente carácter, que es la A, lo guardaremos en C2 e incrementaremos el valor de I. A continuación leeremos otro carácter que es la R, lo guardaremos en C3 y incrementaremos el índice. A continuación leeremos el siguiente carácter que es la A. ¿En cuál lo guardaremos? Pues en el C sub B, que en este caso será C sub 4 y aquí guardaremos la A y incrementaremos el valor de I. A continuación leeremos la M, que lo guardaremos en C sub 5 e incrementaremos la I. A continuación leeremos la E, que lo guardamos, incrementaremos la I. A continuación leeremos la L, volvemos a repetir, guardamos la O y fijaos que ahora volvemos a incrementar y hemos leído el punto. Después de la O hemos leído el punto. De forma que la I va a apuntarnos siempre al siguiente carácter que deberíamos rellenar. En el caso de que la palabra tuviese 10 letras, I acabaría valiendo 11, ya que vamos a hacer el incremento después de la lectura, en el momento de la lectura. Y realmente aquí, al leer el punto, será el carácter número 11. Perdón, en este caso sería el 9. Si tuviese 10 letras la palabra, sería el carácter número 11. Vamos a ver cómo es este algoritmo. Aquí están las variables que necesitamos. Necesitaremos una variable para ir leyendo el carácter. Y luego, como hemos dicho, vamos a necesitar 10 variables donde vamos a ir guardando la palabra. Y a continuación tendremos el índice que nos va a indicar en qué posición tenemos que guardarlo. Lo que vamos a tener es un recorrido y este índice nos va a servir en cada iteración para saber en cuál de estas Cs tenemos que ir guardando cada una de las letras. Por ejemplo, cuando sea la palabra caramelo, pues entonces tendremos guardado de esta forma las variables y el valor de I valdrá 9 al terminar. Una vez que hayamos terminado, lo que debemos hacer será recorrer desde C sub 8 hasta C sub 1 e ir mostrando cada uno de los caracteres. Vamos a ver en detalle el algoritmo. Aquí tenemos, como hemos dicho, el recorrido y este va a ser el tratamiento del elemento actual. ¿Qué tenemos que hacer en cada iteración del bucle cuando estamos leyendo? Pues debemos guardar la variable letra, que es el carácter leído, en la posición C sub B. De esta forma, inicialmente I vale 1 y entonces nos lo va a guardar en C sub 1 la C. Y en cada iteración lo que hará será guardar en la posición que le indique la variable I y a continuación incrementar la variable I. Como el incremento se hace después de guardar C8, I valdrá 9. Y por eso, al terminar el bucle, la variable I vale 1 más del carácter que hemos guardado. Es como si estuviésemos en el punto. Es decir, el punto está representando el carácter número 9. Como caramelo tiene 8, la variable I valdrá 9. A continuación, ¿qué debe hacer? Pues debe mostrar los resultados. ¿En qué valor debe empezar? Pues si vale 9, tiene que empezar en J igual a 8. ¿Y qué debe ir mostrando? Pues deberá ir mostrando el C sub J. Mostrará C sub 8, decrementa la J, mostrará C sub 7, C sub 6, así hasta que valga 1 y mostrará C sub 1. Cuando J valga 0, entonces debe salir del bucle y ya habrá terminado. Ya habrá mostrado todas las letras de la palabra.
Pasemos a ver todo esto en código cómo es. Ese es el código en C++. Primero de todo tenemos las variables que hemos dicho, la variable letra, que va a servir para ir leyendo cada uno de los caracteres, las 10 variables que nos van a servir para guardar la palabra y un índice que nos va a servir para determinar en qué posición de estas C tenemos que guardar en cada ocasión la letra. A continuación mostramos información al usuario, introduce una palabra terminada en punto, máximo 10 letras y la invertiré, y a continuación tenemos el recorrido sobre la secuencia y mostrar la palabra invertida. Fijaos que aquí en la parte izquierda yo tengo un más porque he colapsado este código fuente que yo lo puedo expandir. El código fuente sigue existiendo, simplemente que lo puedo ver de una forma más resumida. ¿De acuerdo? Vamos a pasar primero a ver qué hace el recorrido. Pues primero todo hace el avance y aquí hace el avance final del recorrido. ¿Qué dos cosas hace dentro de este recorrido? Primero, guardar el valor de C sub i y posteriormente incrementar el valor de i, que es simplemente hacer más i, o bien podríamos haber hecho i más, que es exactamente lo mismo. En este caso, lo que hace es un switch según el valor de i. Y en cada uno de los casos va a asignarle el valor de letra a una variable diferente. Cuando i vale 1, ¿qué hace? Pues lo guarda a C sub 1. Cuando i vale 2, lo guarda a C sub 2, así sucesivamente con cada uno de los valores de i. También lo puedo colapsar para que sea más claro la lectura. Una vez que ha terminado el bucle, entonces va a hacer un recorrido en orden inverso, de forma que j valdrá i menos 1, mientras que j sea mayor que 0, o bien podríamos haber puesto j sea mayor o igual que 1, va a ir decrementando el valor de j. Y en cada ocasión, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, directamente podría haber hecho un cout de C1 aquí. Lo hago de esta forma para que quede más parecido, más semejante al otro código. Lo que hace es al valor letra le asigna el valor de C1, si vale 1, si j vale 2, le asignará el valor de letra, a letra le va a asignar el valor de C2, si j vale 3, le asignará a letra el valor de C3, y así con cada uno de los posibles valores de j. Le asignará el valor de C que corresponde. Y finalmente, pues muestra el valor de letra. Fijaos que esto lo hace para cada uno de los valores de j. J, en el caso de que sea caramelo, valdrá 8 inicialmente, j vale 8, y entonces se irá recorriendo. Guardará en letra el valor de caramelo en la O, guardará el valor de C8 que es la O, lo mostrará, guardará en letra el valor de L, lo mostrará, el de E, el de M, el de A, el de R, el de A y el de la C. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que esto realmente funciona. Ahora está compilando, le introduzco la palabra y efectivamente me muestra Olemarak. Vamos a probar con otra palabra, por ejemplo una palabra de solo una letra, también funciona, muestra la A. Vamos a probar otra palabra, amante, y pone Ednama. Y eso es todo. Ya hemos visto el ejemplo de cómo invertir una palabra. Pasemos ahora a ver el concepto de array, que nos ayudará a solucionar este problema de una forma más sencilla. Antes de ver la solución con arrays del ejercicio propuesto, vamos a dar la definición de arrays. A continuación veremos un ejemplo y como último paso solucionaremos invertir una palabra usando arrays. ¿Qué es un array? Pues la definición exacta es esta. Es una colección de variables del mismo tipo, esto es muy importante, que están en posiciones contiguas de la variable. Por ejemplo, podemos coger 100 enteros. Esos 100 enteros, que tienen que estar uno detrás del otro consecutivos en la memoria, pueden formar un array. O un array puede estar formado por 10 chars, o puede estar formado por 25 booleanos. Lo que no podemos tener en un array es que unas variables sean de un tipo y otras variables sean de otro tipo. Todas van a ser siempre del mismo tipo. Y además estas variables, que van a estar contiguas, que van a ser del mismo tipo, se pueden referenciar de forma individual. Es decir, yo voy a poder modificar el valor de una variable en concreto de ese array, o voy a poder acceder a una variable en concreto de ese array. Ese tamaño del array, el número de elementos que va a tener la colección, que va a tener el array, se debe especificar con una constante. Es decir, cuando yo en Visual Studio le diga quiero un array de 100 enteros, ese número, ese 100, siempre tiene que ser una constante. Yo no le voy a poder decir que es de una variable n o de que ese valor se lo voy a decir a posteriori. En el momento de compilación se tiene que saber exactamente el tamaño del array. Lógicamente, como todo en informática, está limitado. Está limitado por el compilador, ¿de acuerdo? El compilador va a poner un límite y además está limitado por la memoria del ordenador.
Si yo le dijese al compilador que quiero hacer un array de enteros de 4000 trillones, seguramente no me dejaría porque o bien alcanzaría la limitación del compilador o bien el ordenador no va a tener memoria suficiente. Vamos a ver un ejemplo de definición de array y de su uso. ¿Cómo se define un array? Pues habrá que decirle primero de todo el tipo. El tipo puede ser un int, un bool, un char, un float. Debe ponerle aquí cualquier tipo. Y eso hará que todos los elementos del array sean de ese tipo. A continuación tenemos el nombre del array, que tiene las mismas restricciones de nombre que tenía una variable o que tenía un subprograma. Eso quiere decir que puede tener minúsculas, mayúsculas, números y el guión bajo, pero nunca puede empezar por un número. Y a continuación tiene que tener un tamaño. Este tamaño tiene que ser siempre una constante, un valor, un 1, un 100. Yo no le voy a poder poner una variable, no le voy a poder poner i, n o i por 10, etc. Tiene que ser en momento de compilación un valor exacto. De forma que cuando yo declare un array, pues lo tendré de este nombre, del tamaño indicado y del tipo indicado. Vamos a ver ahora un ejemplo. En este ejemplo se declara un array de enteros que se va a llamar vec y va a tener 5 elementos. Fijaos que esto es una constante, no se puede modificar, no es ninguna variable. En tal caso yo tendré un array, aquí lo tenemos, de 5 elementos. Esos 5 elementos se van a referenciar mediante un índice. Ese índice va a empezar en el 0. Tenemos que pensar que este índice representa el desplazamiento. Eso quiere decir que si yo accedo al elemento número 0, me estoy desplazando 0 posiciones. Estoy en el primero. Si yo me desplazo una posición, estaré en el segundo elemento. Si me desplazo 2, estaré en el tercer elemento. Si me desplazo 3, estaré en el cuarto elemento. Y si me desplazo 4 posiciones, estaré en el quinto elemento. Fijaos que si yo defino un array de tamaño n, entonces yo los voy a referenciar desde 0 hasta n-1. Esta n no la tenéis que pensar como una variable, tiene que ser una constante. Por ejemplo, si yo defino un array de tamaño 100, los voy a poder referenciar desde el 0 hasta el 99. En este caso, lo he declarado un array de tamaño 5, los voy a referenciar desde el 0 hasta el 4. Tengo 5 posibles referencias, el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4, pero nunca voy a poder referenciarlo por el tamaño. ¿Vale? Tampoco lo puedo referenciar un elemento con índice negativo, no lo voy a poder referenciar al elemento -1 que estaría en esta posición de aquí. O si yo referencio al elemento número quinto, bueno, que sería el desplazamiento 5, sería el sexto elemento, estaría fuera y estaría accediendo a una posición de memoria que no es la adecuada, estaría fuera del array. Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo funciona esto del acceso. Pues una vez declarado el array, va a estar en memoria, estos 5 variables de tipo entero, y por ejemplo yo puedo hacer vec sub 0, se dice vec de 0 es igual a 2. Lo que va a hacer es, va a evaluar esta expresión, que es un 2, y lo va a guardar en el desplazamiento número 0, quiere decir, en el primer elemento, aquí guardará un 2. A continuación, tiene que calcular esta expresión, que es vec sub 0 por 3. Vec sub 0 vale 2, lo multiplica por 3, le da 6, y lo guarda en vec sub 1, el valor número 6. A continuación, esta instrucción de aquí, no hace falta que accedamos de forma ordenada, podemos acceder en cualquier momento a cualquiera de los elementos. Lo que va a hacer es asignarle el valor de vec sub 1, que vale 6, más 1. Y esto, está hecho a posta, lo guarda en el valor vec sub 3. De forma que 6 más 1, 7, lo guardará en el cuarto elemento. A continuación, ejecuta esta instrucción de aquí, y lo que hace es guardar en vec sub 4 el valor de vec sub 3, que es un entero, menos el valor de vec sub 0, que es un entero. Vec sub 3 vale 7, vec sub 0 vale 2, 7 menos 2, 5, y lo guarda en la última posición del array. A continuación se ejecuta esta instrucción de aquí, y ahora vec sub 2 es igual a 8. Entonces aquí guardará el valor número 8. ¿Qué cosas no puedo hacer yo? Yo no puedo acceder fuera del array, y el array va desde el 0 hasta el 4. Eso quiere decir que si yo hago vec sub 1 es igual a 0, voy a tener un error, voy a tener un mal comportamiento, porque va a ser en esta posición de la memoria donde va a guardar este valor, donde va a guardar el 0. Y ahí podría ser que hubiese una variable entera, que hubiese una variable tipo char o que hubiese cualquier cosa.
Tampoco puedo acceder al valor número 5. Recordar, el tamaño es 5, pero los índices van del 0 al 4. Estaría accediendo a un elemento que estaría después del array, también es algo incorrecto. En definitiva, yo voy a declarar un array mediante un tipo, un nombre y un tamaño. Y yo voy a poder acceder a los elementos desde 0 hasta tamaño menos 1. No puedo acceder ni valores negativos ni a partir de tamaño. Ahora que hemos visto cómo se definen arrays, vamos a ver cómo convertir el problema de invertir una palabra usando arrays. En el caso que hemos visto antes, teníamos pues definidas 10 variables. Esas 10 variables, al final realmente estamos intentando acceder mediante un índice. Ese índice valía desde 1 hasta 10. En nuestro caso, va a valer desde 0 hasta 9. Y lo que teníamos eran 10 variables definidas, de forma que aquí se iba a guardar la palabra, por ejemplo, caramelo. Vamos a suponer que en vez de invertir una palabra de 10 letras, queremos invertir todo el Quijote, un libro muy grande. Si tuviésemos que hacerlo con el esquema de las variables, pues a lo mejor tendríamos que definir 1.000.000 de variables. Definir 1.000.000 de variables, aunque se puede hacer, es un poco cansado escribir C sub 11, C sub 12, así hasta hace 1.000.000. Y luego tendríamos que escribir el código para convertir, dado un valor de i, en qué valor de C sub 7, sub x, sub y tendría que guardarlo. En definitiva, ese código va a ser muy largo, muy largo. Si solo son 10 variables, pues bueno, no lo podemos plantear, pero si quisiésemos hacer, en vez de invertir una palabra, invertir una secuencia o invertir un libro, es inviable hacerlo a través de variables. Entonces, con la solución que planteamos mediante arrays, lo vamos a poder hacer para cualquier tamaño de una forma muy fácil. En este caso estamos definiendo el array de 10 caracteres, pero igual que lo definimos de 10, lo podríamos definir de 100, o lo podríamos definir de 1.000.000 y no habría ningún problema, sería simplemente cambiar este valor de aquí. ¿Y qué va a hacer? Pues según el valor de i, que en este caso irá desde 0 hasta 9, vamos a tener que ir guardando en nuestro array. Fijaos que en el ejemplo anterior aquí teníamos la variable letra y teníamos los diferentes cs. Aquí, por cuestión de nomenclatura, leeremos con una variable de tipo char que se llama c e iremos guardándolo en un array que se llama letras. Vamos a ver esto cómo sería con el código fuente. Aquí tenemos el código fuente. Primero de todo, pues declara un array, en este caso de tipo char, que se llama letras, y le he puesto de tamaño 20. Si el tamaño es 20, quiere decir que los elementos que yo puedo referenciar van desde el desplazamiento 0 hasta el 19. Si yo hiciese referencia al valor menos 1 o al valor 20, me estaría saliendo fuera de los rangos del array. Lo importante de esta solución es ver que si yo quiero ampliar el tamaño del array, la longitud máxima permitida de la palabra, en vez de 20 lo quiero pasar a 200, simplemente tengo que cambiar el tamaño del array y cambiar las indicaciones al usuario. Y no tengo que hacer nada más. Pasemos ahora a ver el código. Pues bueno, también tengo la variable de tipo entera que se llama i, que es igual a 0, la variable de tipo char que se llama c, aquí mostramos la información al usuario, aquí hacemos el recorrido igual que en el ejercicio anterior, mientras que no sea al final, que es punto, y aquí es donde hacemos el almacenamiento del valor de c, que es el carácter que hemos leído. Fijaos que aquí estoy accediendo a letra sub b. Es interesante ver que aquí ya no pongo una constante, ya no pongo un valor, le estoy poniendo una variable. Entonces lo que hará será coger el valor de i, que inicialmente valdrá 0, luego valdrá 1, luego valdrá 2, e irá guardándolo en la posición que le indique. De forma que si yo pongo hola punto, en la primera iteración guardará la h en letra sub b, que será i vale 0, letra sub 0, luego guardará la o en letra sub 1, luego guardará la l en letra sub 2 y luego guardará la l en letras sub 3. Y finalmente saldrá valiendo i el valor 4, que es lo que explica aquí. Si yo escribo hola punto, lo guardará en letras 0, letras 1, letras 2, letras 3, pero i vale 4. De forma que si yo quiero mostrarlo, tendré que empezar en el valor i-1. En este caso, j vale i-1, si vale 4, valdrá 3, y yo tendré que mostrar letras de 3, letras de 2, letras de 1 y letras de 0. Entonces el recorrido lo haré en el sentido inverso, desde j igual a 3, mientras que j sea mayor o igual que 0, y haré menos menos j. Y en cada una de las iteraciones del bucle lo que haré será mostrar letras de j. Vamos a pasar a verlo, pero mediante depuración. Voy a poner aquí un breakpoint para que se vea la ejecución y vamos a inspeccionar qué vale cada una de las variables. Ahora está compilando.
Vamos a poner la secuencia hola punto y se ha parado el breakpoint. Vamos a poner aquí cada una de las variables que me interesan. Me interesa el valor de i, me interesa el valor de c y me interesa el array de letras. Fijaos que el array de letras inicialmente está con valor basura, que se dice. Fijaos que por todo el valor que vale es menos 52. Esto no es un carácter interesante, es la i mayúscula con el acento hacia la izquierda. Vamos a ver qué hace en cada caso. C vale el carácter h, entonces va a entrar dentro del bucle y ahora como i vale 0, entonces lo guardará en letras de i, que es esta posición de aquí. En esta posición guardará la h. Efectivamente ha guardado la h. Ahora pasa a incrementar i se pone en rojo porque ha cambiado el valor y pasa a valer 1. Lee el siguiente carácter, que es la o, vuelve a evaluar la condición del bucle, guardará la o en posición letras de 1 porque i vale 1, incrementa el valor de i, que vale 2, y lee el siguiente carácter, que es la L. A continuación guardará la L en letras de 2, que es esta posición de aquí. L vale 108, el cara del valor ASCII 108, que es la letra L, incrementa I, que vale 3, y lee el siguiente carácter, que es la A. Guardará la A en letras sub 3, que es esta posición de aquí, incrementará la I, que vale 4, y leerá el carácter siguiente, que es el punto. A continuación saldrá del bucle. Y fijaos que I vale 4, pero yo desde donde tengo que empezar a mostrar es de letras de 3, porque si I vale 4 quiere decir que la palabra tiene 4 caracteres, pero están en la posición 0, 1, 2 y 3. Por lo que yo tengo que empezar a iterar desde j es igual a i menos 1. Vamos a cambiar el valor de i, en vez de mostrar i, que nos muestre el valor de j. Ahora vale basura porque todavía no está inicializado. En cuanto ejecute esta instrucción, pasará a valer 3. Efectivamente vale 3 y lo que va a hacer es ir mostrando. Yo aquí puedo cambiar y puedo ir viendo que realmente me ha mostrado la A y que j vale 3. A continuación mostrará el valor de letra sub 2, que es la L. A continuación j valdrá 1, mostrará la O, j vale 0. Fijaos que j vale 0, mostrará la h. Ya tengo la palabra invertida, A, L, O, H. Y a continuación decrementa j. J pasará a valer menos 1 y sale del bucle. Y finaliza el programa y aquí tengo el resultado. Vamos a probar con otra palabra más larga, por ejemplo con caramelo. Caramelo, punto. Efectivamente me lo muestra invertido, Olemarac. Aquí he puesto que el tamaño máximo del array es 200. O sea que los índices van a ir del 0 al 199. Voy a probar con una frase más larga y vamos a comprobar que esto funciona realmente. Dábale arroz a la zorra el abad. Y efectivamente lo cambia. Dábale arroz a la zorra el abad. Vamos a probar con una secuencia más larga aún. Hola caracola. Esto es una secuencia muy larga que debe invertir correctamente. Termino con el punto y efectivamente lo podríamos comprobar en nemat cerroc, etc. Eso es todo. El ejemplo de invertir palabra nos ha servido para introducir el concepto de array y para ver un ejemplo. Pero este ejemplo a lo mejor es un poco complicado, vamos a ver ejemplos más sencillos, más básicos. El primer ejemplo que vamos a ver es rellenar un array con los 100 primeros enteros. Los 100 primeros enteros son desde el 1 hasta el 100. Y luego que lo muestre por pantalla. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué tamaño tiene que tener el array? Pues lógicamente, si lo que tenemos es que guardar 100 enteros, el tamaño tiene que ser 100. ¿Y cuál será la primera posición del array? La primera posición de los arrays siempre es la posición 0, el desplazamiento 0. ¿Y la última posición del array cuál será? Pues la última posición del array será el número de elementos menos 1, que en este caso es el 99. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo quiero guardar los 100 primeros elementos, en el índice número 0 tengo que guardar el 1. Y en el último índice, que es el 99, tendré que guardar el número 100. Vamos a ver el código resultante. Ese es el código. Como os he dicho, nuestro array, que va a ser de tipo entero, se va a llamar num y va a tener 100 elementos. Estos 100 elementos los voy a poder referenciar desde el 0 hasta el 99.
Si yo hago referencia al elemento menos 1 o hago referencia al elemento número 100, me estaré saliendo fuera del array. Estaré accediendo a posiciones de memoria donde puede ser que esté la variable i o puede ser que haya código. Sería un desastre. Primero de todo tenemos que rellenar el array. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que hacer un bucle. Un bucle que vaya desde el 0 hasta el 99 incluido. Yo podría hacer for i es igual a 0 y sea menor o igual que 99. Esa es una solución. Pero la solución más práctica, la que siempre veréis por todo, es poner siempre menor que el tamaño. Como el valor que ponemos aquí es el tamaño, cuando i valga el tamaño, entonces saldrá. Fijaos que aquí valdrá 0, como lo estoy incrementando valdrá 1, 2, 3, etc. Pero cuando valga 100, que es la primera posición que no puedo acceder, porque la última accesible es la 99, saldrá del bucle. Entonces lo más fácil es que este valor de aquí y este valor de aquí sean el mismo cuando yo quiero recorrer un array en el mismo orden que está declarado, desde la posición 0 hasta la última. ¿Y qué debo hacer? Pues en la posición número 0 le tengo que asignar el valor 1. ¿Qué tengo que hacer? Pues asignar el valor de i más 1. Por ejemplo, en la posición número 19 le asignará el valor 20. Y en la posición 99, que es la última, le asignará el valor número 100. Un error típico es poner i más más. Si yo pongo i más más, lo que estoy haciendo es incrementando el valor de i. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera iteración i valdrá 0, pero yo le asignaré el valor y lo incrementaré. Y a continuación lo volveré a incrementar otra vez. Es decir, que en cada iteración del bucle realizaré dos incrementos. Lo que tengo que poner aquí es i más 1, ya que lo que tengo que guardar es el valor de i más 1. No tengo que modificar el valor de i. Y una vez para mostrarlo, una vez que está guardado, para mostrarlo, tengo que volver a hacer el mismo bucle, desde i igual a 0 hasta que i sea menor que 100, es decir, llegará a valer 99, cuando valga 100 saldrá el bucle. Lo que hace es mostrar valor de i y el valor del array. Vamos a ver cómo se ejecuta y el resultado. Está compilando y lo que me muestra es los 100 posiciones del array, desde i es igual a 0 hasta i es igual a 99. Y en cada posición me está guardando, el valor de i más 1 y luego lo está mostrando. Este ejercicio está claro que se podía haber hecho con un único for y hacer un cout, ¿de acuerdo? Se podía haber hecho este for, lo duplicamos y hacemos el cout de i más 1 y ya está, es cierto. Pero la idea de este ejercicio es ver la relación que hay entre los índices y la posición. Ver que si mi array es de 100 yo puedo utilizar desde 0 hasta 99 y ver que en la posición yo puedo guardar cualquier número y luego puedo visualizarlo. El siguiente ejemplo será un poco más complicado y jugaremos más con este concepto. El siguiente ejemplo que vamos a ver va a ser calcular los factoriales y guardarlos en un array. Lo que queremos es guardar en un array los factoriales desde el valor 0 hasta el valor 12. Es decir, queremos guardar el factorial de 0, el factorial de 1, el factorial de 2, etcétera, hasta el factorial de 12. La primera pregunta que nos debemos hacer, como siempre, es ¿de qué tamaño tiene que ser este array? ¿Cuántos elementos tiene que tener el array? Este array tiene que tener 13 elementos. ¿Y cuál será la primera posición del elemento? El 0. ¿Y cuál será la última posición? La número 12. ¿Qué quiere decir? Que en la posición número 0 guardaremos el factorial de 0 y en la posición número 12 guardaremos el factorial de 12. Lógicamente, después de guardar los factoriales, de calcularlos, deberemos mostrar su contenido. Además, vamos a hacer una pequeña trampa. Si nosotros empezamos a calcular el factorial desde 0, desde el 0 factorial que es igual a 1, 1 factorial es igual a 1, 2 factorial es igual a 2, y a partir de aquí 3 factorial, ¿qué será igual? Pues es igual a 3 por 2 factorial. Es decir, si yo tengo calculado el 2 factorial, simplemente multiplicando por 3 tengo el factorial de 3. Y para calcular el factorial de 4, ¿cómo lo hago? Pues cojo el factorial de 3 y lo multiplico por 4. Y de esta forma voy a ir calculando los factoriales teniendo el factorial anterior ya calculado. Es decir, puedo calcular el factorial de n utilizando, puedo calcular el factorial de n más 1 utilizando el factorial de n. Vamos a ver el código de este ejercicio. Aquí tenemos el código fuente. Hemos dicho que nuestro array tenía que ser de 13 posiciones. Aquí deberíamos poner un 13.
Lo que no podemos poner aquí es una variable. Pero en este caso sí que nos deja. ¿Por qué nos deja? Porque le estamos diciendo que es una constante. Es decir, si antes de una variable yo le pongo la palabra const, quiere decir que esto es una constante. ¿Qué diferencia hay? Pues que yo, por ejemplo, no puedo modificarlo. Yo no puedo decirle n igual a 5. ¿Por qué? Porque lo he definido, lo he declarado como constante. Es decir, el valor que yo pongo aquí siempre tiene que ser un valor fijo. Si yo hiciese esto de aquí, le quitase la palabra const, entonces n pasa a ser una variable, ya no es una constante. Entonces no me va a dejar. Yo aquí solo puedo poner valores constantes o variables constantes, que al fin y al cabo es lo mismo. Poner aquí un 13 o poner constint n igual a 13 y poner aquí la n es lo mismo. La única diferencia es que si yo quiero utilizar este valor, lo voy a poder utilizar donde yo quiera. Si yo aquí pongo un 13, cuando haga los bucles, tendré que poner aquí también un 13 y tendré que poner aquí también un 13. Con la declaración de la constante, ¿qué consigo? Pues lo que consigo es poner aquí n. De forma que si este código yo lo que quiero es calcular los primeros 25 factoriales, lo único que tengo que cambiar es esta n de aquí. Vamos a dejarlo como estaba, con los primeros 13 factoriales, y luego en una segunda ejecución lo veremos con otro valor. Como hemos dicho, declara un array de 13 posiciones. Eso quiere decir que las variables, las posiciones válidas van desde la 0 hasta la 12. Todo lo que sean posiciones negativas no puedo acceder. Todo lo que sean posiciones desplazamientos después de la 12, que sería el valor 13, no puedo acceder. ¿Cómo lo hago? Pues lo voy a hacer de una forma que se dice recursiva. ¿El factorial de 0 qué vale? Vale 1. ¿De acuerdo? Esto es por definición. Y luego voy a ir iterando. Voy iterando desde la posición i es igual a 1, porque para 0 ya lo tengo calculado, mientras que i sea menor que n. Es decir, voy a ir desde la 1 hasta la 12. Y estos valores los voy a calcular en un bucle. ¿Cómo los calculo? Pues el factorial de i, ¿qué será? Pues el factorial de i menos 1 por el valor de i. Es decir, i factorial le asignará el valor de i por i menos 1 factorial. En este caso, si queremos ponerlo igual que está puesto en el comentario de la izquierda, de la derecha, perdón, sería de esta forma. Y por el factorial de i menos 1. Fijaos que aquí en esta instrucción está accediendo dos veces al array. Una en modo de lectura al i menos 1, que extraerá el valor, y en otro, digamos, en modo escritura. En la posición i, en el desplazamiento i, va a asignarle el valor. Y finalmente va a hacer un bucle desde i igual a 0 mientras que i sea menor que n, es decir, llegará hasta el valor número 12. Cuando i valga a 13 saldrá el bucle y va a mostrar el valor de i y el valor que hay en la posición i de ese array. Vamos a ejecutarlo en modo depuración y vamos a ir viendo cómo va cambiando el array de factorial. Se está ejecutando. Ahora cuando llega la instrucción se para. Y fijaos que yo aquí tengo las últimas variables que había colocado en inspección 1. Las voy a borrar y voy a poner las que me interesan. Voy a poner la i. Voy a poner el array de, el valor de n, que vale 13. Yo este valor, fijaos, que no lo puedo modificar. Además está como con un simbolito diferente. Si yo aquí quisiese cambiarle y ponerle 15, no me va a dejar, ¿de acuerdo? No va a ser, bueno, me va a dejar, pero el array va a continuar siendo de 13. No debería hacerlo. Y a continuación voy a poner aquí el array factorial y voy a ver los valores que tiene. Los valores son basura, porque todavía no he asignado ningún valor. A medida que vaya ejecutando, se irán guardando los valores. Pues factorial de 0 es igual a 1. Efectivamente me lo guarda. A continuación va a hacer el bucle y pasará a valer 1 y va a guardar factorial de i menos 1. Puedo ver lo que vale, lo selecciono y miro que vale 1. Puedo mirar lo que vale i, que vale 1. Y entonces en factorial de i, que actualmente vale basura, pasa a valer 1. A continuación tiene que calcular el factorial de 2. ¿El factorial de 2 qué hace? Pues cogerá el factorial de 1, lo multiplicará por 2 y le dará 2. Y pasa a valer 3, entonces cogerá el factorial de 2, que vale 2, lo multiplicará por i, que vale 3, y le dará 6. A continuación, i vale 4, cogerá el factorial de i menos 1, puedo mirar lo que vale i menos 1, que vale 3, factorial de i menos 1 vale 6, 4 por 6, 24. Y así irá rellenando las posiciones del array, como podemos ver aquí abajo, 720, 5040, etc. Y cuando i valga 13,
saldrá el bucle. Fijaos que y vale 13, que es el valor de n. Y a continuación los va mostrando por pantalla. Yo lo puedo ver aquí como muestra el factorial de 0, el factorial de 1, etc. Los va mostrando todos. Voy pulsando F10 de forma rápida y va mostrando cada uno de los valores. Voy a darle F5 para que continúe la ejecución y termine. Y aquí está el resultado de todos los factoriales. Vamos a ver qué pasa si en vez de declarar n de 13, declaramos n de 25. Si os acordáis, como vimos anteriormente en el tema 2, los enteros solo pueden llegar a representar hasta el factorial de 12. Fijaos que a partir del factorial de 12, en el caso de factorial de... el factorial de 13 también lo calcula bien, el factorial de 14 ya no lo calcula bien. Ni el de 15, ni el de 16, etc. De forma que yo podría poner aquí otro valor, por ejemplo 48, y tampoco me los va a calcular bien. Pero lo importante de ver es que yo puedo cambiar el comportamiento de mi programa muy fácilmente. En este caso al multiplicar ya da 0 y a partir de aquí siempre da 0. Lo importante de ver de este ejemplo es que yo puedo utilizar valores anteriores asignados del array para calcular el actual de una forma recursiva y que puedo cambiar el número de elementos calculados cambiando simplemente esta constante, que es simplemente un valor fijo. Poner aquí const n es igual a 6 y utilizar por todo la n es lo mismo que poner el 6. Pero de esta forma me evito errores. Si por todo tuviese que poner el 6, si yo quiero cambiarlo para utilizar, para calcular 10 valores, debería cambiarlo por todo el 6 por un 10. De esta forma yo lo ejecuto y solo me calcula los 6 primeros valores. En este ejemplo vamos a ver la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci define los dos primeros elementos de la serie, cuyos valores son 0 y 1. Y a partir de aquí los define de forma recursiva. El valor enésimo de la serie Fibonacci vale la suma de los dos elementos anteriores, de forma que f2 es igual a 1, f3 serán los dos elementos anteriores, que son este y este, sumados, y vale 2. f4 valdrá la suma de los dos anteriores, que vale 3, f5 valdrá 5, f6 vale 8, y así sucesivamente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, pues ¿cuántos elementos queremos calcular de la serie esta de Fibonacci? Pues lo determinaremos con una constante. Esta constante nos va a definir cuántos elementos vamos a calcular y cuántos vamos a mostrar. Lo haremos en dos iteraciones. En una primera iteración rellenaremos el array y en una segunda iteración lo mostraremos. Es verdad que este ejercicio lo podríamos hacer sin array, pero lo interesante de este ejercicio es volver a ver que podemos hacer uso de la forma recursiva de utilizar valores ya calculados del array. Aquí tenemos el código fuente. Tenemos declarada una constante, int n. Normalmente las constantes, para que el programador se dé cuenta de que son constantes, se ponen en mayúsculas. Se podría poner también en minúsculas, pero es una norma no escrita o que no es propia del lenguaje de poner las constantes siempre en mayúsculas para que se identifiquen con algo que no se puede modificar. Y las variables siempre ponerlas en minúsculas. La declaramos con valor 100, eso quiere decir que las posiciones válidas van desde la 0 hasta la 99. A continuación, bueno, se declara el array lógicamente de tipo entero, se llamará fib y va a tener 100 valores. Los dos primeros elementos se asignan de forma directa, fib de 0 es igual a 0, fib de 1 es igual a 1. Y a continuación vamos a calcular desde i es igual a 2 hasta n-1. Y otra vez aquí en el for pondremos i es igual a 2 y sea menor que n. O bien podríamos haber puesto y sea menor o igual que n-1. Pero es más cómodo siempre poner el menor y el tamaño del array. Y a continuación se hace la asignación. El elemento i de la serie Fibonacci es igual al elemento i-1 de la serie Fibonacci más el elemento i-2 de la serie Fibonacci. De forma que aquí accederá a los dos elementos del array anteriores. Y por último lo que hace es mostrarlo. Lo que hace es otra vez un bucle. Desde i es igual a 0 porque los tiene que mostrar todos. Mientras que i sea menor que n. Y va a hacer un cout f- y el valor de i. Espacio igual espacio. Y el valor de la serie de Fibonacci que ha calculado previamente. Vamos a ver el resultado de ejecutarlo y cómo muestran los 100 primeros valores. Perdón, no lo va a mostrar porque me he equivocado en una cosa. Tengo aquí varios proyectos. Esto en otro vídeo lo explicaremos. Voy a cambiar a este vídeo, a este proyecto que es el activo. Y ahora sí que lo voy a ejecutar. Y efectivamente calcula todos los elementos de la serie de Fibonacci. ¿Qué está pasando? Está pasando lo mismo que nos pasaba
en el caso del factorial, que llega un momento que se desborda. Fijaos, el elemento 46 sí que es un valor dentro de los enteros, pero aquí ya le da la vuelta al marcador y es un negativo. Y a partir de aquí, pues empieza a darle vueltas y vueltas y hacer cosas extrañas. Lo que podría hacer, ¿qué es? Pues en vez de utilizar enteros, utilizar longs. Y en este caso, perdón, utilizar longs. Y en este caso sí que va a poder calcular más elementos. Fijaos que se vuelve a quedar en el 46. ¿Por qué no ha calculado bien el 47? Porque recordad que el int y el long tienen la misma capacidad en este compilador, que son 32 bits. Si yo quiero utilizar 64 bits y tener una mayor capacidad, una mayor representación de números, tengo que poner el long. Y en este caso lo ejecuto y sí que me va a calcular más valores. ¿Vale? Acaba dándole la vuelta al marcador igualmente, porque todo tiene un límite. Fijaos, f de 92 lo calcula bien, pero f de 93 ya se equivoca. Si quisiésemos calcular hasta el elemento número 100 de la serie Fibonacci, pues tendríamos que hacer un tipo más largo que el long de 64 bits, porque con 64 bits no es representable. Hemos visto cómo declarar arrays, ahora vamos a ver cómo se pueden además inicializar. Al igual que cuando yo declaro una variable, le puedo asignar el valor, lo puedo hacer con un array. Aquí estoy declarando un array y a su vez le estoy diciendo qué valores toma. Para ello hay que ponerle un igual que serían las variables, pero como es un conjunto de valores, será con llaves. Entre abrir llaves y cerrar llaves, separados por comas, le voy a poner cuáles son esos 13 valores. Cuando estoy especificando los valores, otra forma de inicializarlo es no indicando el tamaño. Es decir, como el tamaño lo puedo deducir a partir del conjunto de valores, no es necesario. Al igual que declaro un array de enteros y asigno sus valores, también lo puedo hacer de un array de caracteres. En este caso, le asigna 4 caracteres, será un array de 4 caracteres que valdrán H, O, L y A. Vamos a ver el ejemplo de Fibonacci, ¿cómo sería? Pues en vez de hacer el cálculo, aquí directamente le puedo asignar los factoriales, los valores que tiene. Y a continuación puedo mostrarlos. Vamos a ejecutarlo y ver que realmente funciona. Efectivamente los muestra. Fijaos que aquí, en vez de hacer el cálculo, declaro el array también de 13 posiciones, pero aquí tengo 5 valores, aquí tengo 4 más son 9 y aquí 4 más son 13. En total tengo los 13 valores que van a formar ese array de enteros y ya está inicializado. Pasemos a ver un tipo de array especial que se llama string en inglés o cadena en castellano. Un string o cadena es un array de caracteres un tanto especial. En el caso del array de palabra va a tener 4 elementos, donde el primero será el carácter H, el segundo el carácter O, el tercero el carácter L y por último el carácter A. De forma que este array tendrá 4 elementos. Un array de caracteres también es cuando lo estábamos entrecomillando dobles. O sea, realmente esto de aquí es un array de caracteres. Pero es un array de caracteres diferente a este. ¿Por qué es diferente? Porque mientras que este de aquí tiene solo 4 elementos, este de aquí tiene 5 elementos. Porque al final va a tener una marca especial que va a indicar que se termina ese array. O sea, tendrá el carácter H, tendrá el carácter O, tendrá el carácter L, tendrá el carácter O, A y tendrá un 0. No es el carácter 0, es el valor 0. Es decir, igual que este es el valor 97, aquí estará el valor 0. O sea que cuando estamos haciendo un cout de hola, por ejemplo, realmente al cout le estamos pasando un array de caracteres, que en este caso es un string, porque al final va a colocar una marca. Vamos a ver otro ejemplo que es un tanto curioso. En este caso de aquí, esto de aquí, texto vacío, también es un array. Pero en este caso, este array, ¿cuántos elementos tiene? Aquí dentro no hay ningún carácter. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro array texto vacío realmente va a ser un array de un único elemento, donde el único elemento que va a haber va a ser la marca de final, como si fuese un punto. Pero en este caso el valor que va a utilizar es el 0. No hay que confundirlo con el carácter 0, que esto sería el valor 48. Es el valor 0, que es un valor de la tabla ASCII que no se puede imprimir. De esta forma, vamos a ver los siguientes códigos que hace cada cosa.
Este de aquí pues mostrará el texto hola. A continuación, este mostrará lo que hay en este array, que es también el texto hola. A continuación mostrará texto vacío con un salto de línea y texto vacío no es nada. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vaya a mostrar este array, enseguida se encuentra con el final del string y va a terminar. Aquí también le pasamos un array, que es palabra. Pero aquí vamos a tener una curiosidad. Imprimir a la H, imprimir a la O, imprimir a la L, imprimir a la A. Y a continuación continuará describiendo los elementos del array que haya. Es decir, palabra sub 0, palabra sub 1, palabra sub 2, sub 3. Escribirá palabra sub 4, palabra sub 5, palabra sub 6. Continuará escribiendo hasta que en algún momento de la memoria se encuentre con el valor 0 y parará. Vamos a ver esto en Visual Studio, qué es lo que sucede. Este es el mismo código que había antes, simplemente aquí hay un entele para que haya un salto de línea, mostrará el texto hola, luego mostrará el array texto, el string, que también es hola, luego mostrará el texto vacío, que es la cadena vacía y pondrá el salto de línea, y luego mostrará la palabra y el salto de línea, forma que es que pondrá la H, la O, la L, la A, y todo lo que se encuentre por la memoria a continuación hasta encontrar un 0. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué nos muestra. Fijaos que nos muestra hola, que corresponde a este de aquí. El segundo hola, que corresponde al string, a la variable texto. A continuación la cadena vacía. Y a continuación muestra el array palabra. Y continúa escribiendo los valores que se va encontrando en palabras sub 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta que la posición 11, desplazamiento 11, que sería la posición 12, se encuentra un 0. Vamos a volver a ejecutarlo. Y vamos a ver que tenemos otros caracteres diferentes. ¿De acuerdo? Y lo podemos volver a ejecutar y nos vamos a encontrar otros caracteres diferentes. Y así podemos ir probando y veremos que hay una cierta aleatoriedad. ¿Esta aleatoriedad por qué es? Pues porque el cout se va a parar cuando encuentre el primer 0. Y en la memoria, pues se va a encontrar el primer 0 a veces pronto, pero podría ser que tuviésemos tan mala suerte de que nos llenase la pantalla de caracteres hasta que encontrase el primer 0. ¿De acuerdo? Aquí he mostrado, por ejemplo, el carácter F, el carácter 6 que está por ahí. Podemos seguir intentándolo, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar el orden. Y ahora fijaos que me muestra todos estos caracteres que son diferentes. Va a depender también dónde lo coloque. ¿Vale? En este caso siempre muestra lo mismo porque yo soy un poco experto y he hecho una trampa y es que después del hola, al final, al cabo de unos cuantos caracteres, se va a encontrar el texto vacío y entonces va a pasar esto, de que siempre se va a parar. Y esos caracteres que hay entre el array de char palabra y el array de texto vacío son estos caracteres de aquí que nos encontramos. Y finalmente se va a encontrar con el fin del texto vacío. A continuación vamos a ver cómo podemos pasar los arrays como parámetros. ¿Cómo se pasan por parámetro los arrays? Pues bueno, se pasan de la siguiente forma. Esto es un subprograma que no devuelve nada, que se llama mostrar array y va a recibir por parámetro un array. El array aquí se puede indicar el tamaño, pero en este caso no lo vamos a ver. Se pone simplemente el tipo, el nombre del array y abrimos y cerramos corchetes para decir que es un array. ¿Cómo se pasan los arrays? Los arrays siempre se pasan por referencia. ¿Eso qué implica? Pues que aquí le vamos a pasar un array y los valores de este array los va a poder modificar. Va a poder consultarlos, pero también va a poder modificarlos. Otra característica importante es que el que recibe el array no conoce para nada el tamaño. ¿Eso qué implica? Pues que si tiene que utilizar el tamaño, lo va a tener que recibir como parámetro. En este caso, este subprograma lo que hace es recibir un array, recibir el tamaño del array y lo que va a hacer es mostrar ese array por pantalla. Lo único que hace es un bucle, un for, que va desde igual a cada 0 mientras que i sea menor del tamaño y va a hacer un cout de cada uno de los números. Vamos a ver cómo aplicamos esto al ejemplo que hemos visto antes de la serie de Fibonacci. Aquí tenemos el subprograma que hemos dicho. Es de tipo void, quiere decir que no devuelve nada, se llama mostrar array y recibe dos parámetros. El primer parámetro de ellos es un array de enteros que llamaremos números. Y el segundo parámetro es un entero que llamamos tamano, que es el número de elementos que tiene el array.
A continuación, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente el for que hemos indicado y es igual a 0 y sea menor que el tamaño y va a hacer un cout de estos números. Vamos a colocar un breakpoint para cuando se ejecute que se quede parado. Y vamos a modificar el main. El main pues tenemos la constante n que vale 25, eso que quiere decir que tendremos elementos de 0 al 24, que son los que va a calcular. Aquí los calcula mediante la fórmula recursiva. Y aquí tenemos que llamar al mostrar array. El mostrar array no devuelve nada, es de tipo void, entonces no podemos hacer nada con el valor que nos devuelve, ya que no devuelve nada. Y le tenemos que pasar al array, que en este caso se llama fib, y el número de elementos, que en este caso es n. Ahora lo podemos ejecutar. Perdón. Lo he ejecutado sin depurar. Esto es el resultado. Vamos a ejecutarlo con depuración para que se quede parado en este breakpoint. Se ha quedado parado en este breakpoint. Aquí tengo la inspección número 1, donde puedo mirar que vale, por ejemplo, números. O bueno, lo que vale tamaño y lo que vale números. Números, fijaos que ya no me muestra los elementos cuando yo lo quiero ver. ¿Por qué no me lo muestra? Porque aquí ya no sabe de cuánto es el tamaño del array. Lo sabe por tamaño. Lo que sí que puedo hacer es poner números, por ejemplo, sub 10, y me va a decir lo que vale. Vale 55. O bien puedo decirle que me muestre que vale números sub b. Como i todavía no tiene ningún valor, no se puede acceder a la memoria. ¿Qué vale i? Y vale este número. Vale basura. Entonces, si intenta acceder a la posición menos 858.993.460, pues no se lo permite. Y por eso pone no se puede leer de la memoria. Ahora, en cuanto ejecute el i es igual a 0, ya sí que se puede. Y me dice que vale 0. Lo va a ir mostrando. Y vale 1 en números de i vale 1. Y vale 2 y números de i vale... valía 2. Ahora i vale 3, números de i vale 2. Y vale 4 en números de i vale 3, etc. Y lo puedo ir ejecutando paso a paso. Y vale 11, voy a poner aquí un breakpoint para que se quede parado antes de salir. Se queda parado, ha mostrado todos los números, lo podemos ver aquí en la pantalla, y a continuación sale su programa. Aquí yo puedo volver a consultar fib. Si os fijáis, fib sí que me pone el tamaño, porque el main sí que sabe cuánto mide fib, porque es el que lo ha declarado, sabe que mide 25. Pero cuando yo lo paso como subprograma, lo paso como parámetro en su programa, el subprograma no sabe el tamaño. Entonces, además, le tendremos que pasar siempre el tamaño si queremos que tenga en cuenta ese tamaño. Si, por ejemplo, lo que le pasamos es un string, no hace falta, porque el string va a tener una marca de final del array que va a ser con el 0. Vamos a modificar el programa que tenemos actualmente para que el cálculo de la serie Fibonacci lo haga en un subprograma. ¿Cómo tiene que ser este subprograma? Pues de tipo void, por ejemplo, que se llame calcular Fibonacci. ¿Qué tiene que recibir? Pues tendrá que recibir un array con los números y tendrá que recibir también el tamaño, el número de elementos que tiene que calcular. A continuación, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer exactamente lo que hacía aquí. Lo que pasa es que en este subprograma el array no se llama fib. Para el main se llama fib, pero para este subprograma, ¿cómo se llama? Números. Pues realmente se tiene que llamar números. Lo podría haber llamado fib, pero lo he llamado números para que se vea más claro. Y n, ¿lo puedo utilizar? Tampoco puedo utilizar n, porque n es una constante del main. ¿Qué tengo que utilizar? Tengo que utilizar tamaño. Entonces aquí lo puedo llamar. Puedo llamar calcular Fibonacci y aquí le paso fib, n. Y de esta forma, voy a poner aquí un comentario, cálculo de los valores. Lo podemos ejecutar. Y vemos que funciona correctamente. ¿Qué diferencia hay de este subprograma calcular Fibonacci con este mostrar array? En mostrar array, todos los accesos que hacía al array eran para obtener el valor. En el calcular Fibonacci hace los dos. Obtiene los valores para modificarlos, les asigna un valor y también recupera los valores. Es decir, los arrays siempre se van a pasar por referencia. Siempre voy a poder acceder al valor, pero también voy a poder modificarlos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no existe el paso por valor? Porque realmente el array, lo que nosotros estamos llamando array, que es un conjunto de variables, realmente para el ordenador es una dirección de memoria.
Entonces nosotros le estamos pasando la dirección de memoria donde están estas 25 variables. Y a partir de ahí lo único que hace es desplazarse para acceder. Entonces, como está accediendo directamente a la posición de memoria donde está, va a poder tanto acceder para lectura como para escritura. Va a poder referenciarlo, va a poder modificarlo. Vamos a ver un segundo ejemplo donde se pasan arrays por parámetro. En este caso se van a pasar 3 arrays. Y lo que se debe hacer es que se debe guardar en el tercero, BEC, el resultado de sumar BK y BECB. Pero esto quiere decir componente a componente. Es decir, si este es el array BECA y este es BECB y este es BECC, si aquí hay un 1 y aquí hay un 4, aquí tiene que poner un 5. Si aquí hay un 2 y aquí hay un 8, aquí tiene que poner un 10. Y si aquí hay un menos 1 y aquí hay un 5, tiene que poner un 4. Tiene que hacer la suma componente a componente. Es decir, deberá coger el que está en la posición 0 de BK y el que está en la posición 0 de BECB, sumarlos y ponerlo en la posición 0 de BECC. ¿Qué sucede? Como hemos dicho, los arrays son siempre por referencia, o sea que podremos acceder a BECA y BECB para leer y podremos acceder a BECC para modificarlo. Vamos a ver el código fuente de este ejercicio. Partimos con el siguiente código fuente ya escrito. Por una parte hemos reutilizado el mostrar array, que lo arrastramos del ejercicio anterior, lo copiado y lo pegado, donde recibe el array de enteros y el tamaño. Y a continuación tengo declarado los 3 arrays, BK, BECB, BECC. Los 3 arrays son de tamaño 5 y en el caso de BK y BECB ya le asigno los valores. Lo más intuitivo que haría un alumno sería hacer lo siguiente. Es decir, pensar que tiene que crear un subprograma sumar que va a recibir por parámetro BK, BECB y va a devolver BECC. Pero con arrays no se puede hacer esto. Se puede hacer algo especial, que es que devuelva un array, pero no es este el caso. Lo que queremos es modificar BECC. Si lo que queremos es modificar BECC, lo vamos a tener que pasar como parámetro y entonces, al ser paso por referencia, lo va a poder modificar. De esta forma, el subprograma sumar va a ser de tipo void, no va a devolver nada. Que lo vamos a escribir aquí. Void sumar, aquí tiene que recibir, vamos a llamarle V1 para que no tengan el mismo nombre y no confundir, V2 y V3. Y además, ¿qué tiene que recibir? ¿Va a bastar con esta información? No va a bastar porque yo ahora, en este subprograma, tengo que hacer un for. Tengo que hacer for int es igual a 0 y sea menor que n. N no puedo utilizarlo porque n es una constante que es del main. Y ese subprograma debería funcionar para cualquier tamaño de array. Entonces aquí además tendrá que recibir una variable más que sea el tamaño. Y de esta forma puedo hacer el recorrido hasta el final de los arrays. ¿Y qué debo hacer? Pues v3 sub b es igual a v1 sub b más v2 sub b. De esta forma voy a recorrer los 3 arrays y recogiendo el valor de v1 y el de v2, sumándolos y guardándolos en v3. Y aquí, entonces, además de pasarle BK, BECB, BECC, le tengo que pasar tamaño. ¿Pero qué es este tamaño? Pues el número de elementos que tiene el array, que es n. Ahora sí, lo puedo ejecutar y va a funcionar, o debería funcionar perfectamente. Está compilando y aquí tenemos 0, 1 menos 1, 11, que es 3 más 8, 6 más 9, 15, 2 más 0, 2 y 9 más 3, 12. Ya hemos terminado el ejemplo de sumar dos vectores y guardarlo en un tercer vector. Lo importante de este ejercicio es ver que no se puede devolver un array como parámetro. No puede ser el tipo de retorno. Tiene que ser un parámetro más que reciba el subprograma para poderlo modificar. Vamos a pasar a ver los ejemplos de secuencias y el primero de ellos es contar el número de apariciones de la primera palabra. El enunciado dice así: da una secuencia determinada en punto, determinar cuántas veces se repite la primera palabra. Y la secuencia tendrá al menos una palabra, que es la palabra primera, la que debemos determinar cuántas veces se repite. Dice se repite, eso que quiere decir que si la secuencia, por ejemplo, es solo hola, la primera palabra es hola y va a poner que se repite 0 veces. Simplemente una cuestión de terminología. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Qué vamos a considerar? Pues lo primero que vamos a considerar es que vamos a suponer un tamaño máximo de la palabra. En este caso, supondremos que las palabras tienen con mucho 20 caracteres. Si tuviese más de 20 caracteres, es culpa del usuario introducir palabras demasiado largas.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un subprograma leer palabra que nos va a guardar la palabra leída en un array. Y este array va a tener un tamaño que va a estar relacionado con este 20. Vamos a ver ahora el pseudocódigo. Este es el esquema que va a tener nuestro ejercicio, nuestro algoritmo. Primero de todo, pues tendremos que definir el tamaño máximo de la palabra, que va a ser 20, el contador, que es lo que va a mostrar hasta el final, al final de todo, y a continuación vamos a tener dos arrays. Un array para guardar la primera palabra, que llamaremos primera a este array, y otro array que vamos a llamar siguiente para las sucesivas palabras. ¿Qué hará? Pues leerá la primera palabra, a continuación leerá la siguiente. Tener en cuenta que esto lo podemos hacer porque aseguramos que al menos la secuencia tiene que tener una palabra, y mientras que haya podido leer una palabra, mientras que la palabra siguiente no esté vacía, lo que va a hacer es tratar esta palabra actual, tratar esta palabra siguiente, y lo que va a hacer va a ser compararlas. Si son iguales, ya veremos cómo lo hacemos, entonces tendremos que incrementar en uno el contador. ¿Y el avanzar qué será? Pues leer la siguiente palabra, que la guardará en este array que se llama siguiente. ¿Cómo vamos a guardar la palabra? ¿Cómo va a funcionar el leer palabra? Pues lo tiene que guardar en un array que recibirá por parámetro. Pero de alguna forma tiene que marcar el fin. Lo que podríamos hacer es que, además de recibir el array como datos para modificarlo, también recibiese, mediante un paso por referencia, un entero donde le iba a devolver el tamaño. De forma que, si lee la palabra hola, debería devolver 4, porque la palabra tiene 4 letras. Si hubiese leído la palabra caracola, pues debería meter en el array caracola y devolver un 8. Y cuando no queden más palabras, lo que debería hacer sería guardar la palabra vacía, es decir, ningún carácter, y devolver un 0. Pero lo vamos a hacer con otra técnica que se llama la técnica del centinela. En vez de devolver un parámetro adicional con el número de elementos que hemos rellenado en el array, lo que vamos a hacer es poner al final un centinela, una marca. En este caso utilizaremos el carácter punto. Esta técnica ya la hemos introducido antes con los strings. Los strings al final ponen una marca que es el 0. Aquí pondremos el punto. Por ejemplo, cuando lea la palabra hola, pondrá la H, la O, la L, la A, y aquí pondrá un punto. Cuando lea la palabra caracola, pondrá C-A-R-A-C-O-L-A y un punto. De esta forma, ¿cuál es la palabra más larga que podemos guardar? Pues realmente aquí deberíamos poner un punto. Eso quiere decir que solo podemos poner letras desde la 0 hasta la 18, que eso sería 19 caracteres. Como nosotros queremos que pueda guardar palabras de 20 caracteres, el array tendrá que ser de 21 elementos, para que haya sitio para el centinela. Fijaos que añadamos un elemento más al array nos permite guardar 20 elementos, nos permite guardar 20 caracteres en el array válidos. Y el último, que sería el que está en la posición número 20, va a ser la marca de final, va a ser el centinela. La otra opción era devolver un entero mediante el paso por referencia. En este caso, lo que estamos es añadiendo un entero. Aquí estamos añadiendo un char. Pero de alguna forma tenemos que añadir información, porque vamos a tener los 20 caracteres y la información adicional de que hemos llegado al final. El caso especial de la palabra vacía, cuando haya llegado al final, pues ¿cómo será? Pues lo único que tendrá que hacer es poner un punto, que es la marca de final. Y de esta forma será la palabra vacía. Si os acordáis, cuando hacíamos un string que era un texto vacío, simplemente era comillas dobles, y esto nos iba a crear un array donde iba a haber un 0. Pues aquí vamos a hacer algo parecido. Cuando sea una palabra vacía, cuando haya llegado al final, lo que hará será rellenar con un punto simplemente con el centinela. Y de esta forma el contenido es vacío. Si tiene una palabra de solo una letra, por ejemplo una A, el punto estará en la posición número 1. Es decir, que la posición donde esté el punto nos va a determinar el tamaño de la palabra. Aquí tenemos el código fuente. Tenemos por una parte una constante que es el centinela, que hemos definido como el carácter punto. Tenemos definido otra constante que es de tipo entero, que es la máxima longitud de una palabra. Realmente más que la máxima longitud es el tamaño del array, porque la palabra solo puede medir 20. Y el array va a ser de 21 porque tiene que haber sitio para el centinela. A continuación tenemos una variable de tipo char, que es la que vamos a utilizar para la lectura. Tendremos el típico saltar blancos para encontrar la siguiente palabra. Y tenemos el leer palabra.
Leer palabra lo que hace es recibir un array. Primero de todo saltará los blancos y a continuación va a ir leyendo las letras y las va a ir guardando en este array que se llama pal. De forma que, si por ejemplo está leyendo la palabra hola, primero guardará la H, incrementará la I, luego guardará la O, incrementará la I, así sucesivamente, hasta que encuentre un espacio, un punto. Cuando ha encontrado el espacio, el punto, termina el bucle y en esa posición tiene que guardar el centinela, que va a servir como marca de final de la palabra. Vamos a saltar estos dos métodos, estos dos subprogramas que se llaman es y son iguales, y vamos a ir al main. El main, por una parte, tenemos el contador de número de veces que se ha repetido la palabra, que inicialmente es 0, un array para la primera palabra, otro array para las siguientes palabras. Aquí le muestro la información al usuario, introduzco una secuencia con al menos una palabra y le diré cuántas veces aparece repetida. Leemos la primera palabra, esto hará que llame al leer palabra, se salte los blancos, vaya leyendo carácter a carácter y guarde los caracteres, por ejemplo, de la palabra hola y al final termine con un punto. Y a continuación vamos a hacer el recorrido. El recorrido va a ser leer una palabra, que será el avance, que lo guardará en siguiente, mientras que no haya más palabras, que esto lo veremos más adelante qué es, va a hacer el tratamiento del elemento actual. ¿Y el tratamiento del elemento actual qué tiene que hacer? Pues comparar la primera palabra que ha leído con las sucesivas palabras que va leyendo. En caso de que sean iguales, tiene que aumentar en 1 el contador. Y finalmente hace el avance, que es leer la siguiente palabra. ¿Cuándo no va a haber más palabras? Pues no va a haber más palabras cuando llegue al punto. ¿Y qué va a devolver el leer palabra? Vamos a ver el leer palabra que hace para saber qué devuelve. Imaginaos que ha saltado los espacios en blanco y llega al punto. Si llega al punto, no entra dentro de este bucle y valdrá 0. Y entonces, ¿qué guardará? Guardará en la posición número 0 el centinela. ¿Eso qué quiere decir? Que no habrá más palabras cuando haya leído la palabra vacía. ¿Y la palabra vacía que representa? Pues representa una palabra donde únicamente tiene el centinela, es decir, que en la posición número 0 tenga el centinela. Es decir, una palabra está vacía, aquí recibe una palabra como parámetro, recibe un array, va a estar vacía si en la posición número 0 tiene un punto. Si tiene un punto, quiere decir que es la palabra vacía. Si no es un punto, ¿qué quiere decir? Pues que tendrá una A, una Z, una X y ya no será la palabra vacía. Entonces, que no haya más palabras, ¿qué significa? Pues significa que es vacía de la palabra siguiente. ¿Qué tiene que valer? Pues tiene que ser falso. Si es falso, quiere decir que hay más palabras. Si es verdadero, ¿qué quiere decir? Que no hay más palabras, perdón, que hay más palabras y debe continuar. Puesto de otra forma, lo podríamos poner así. Que no haya más palabras quiere decir que no es la palabra vacía, mientras que haya más palabras quiere decir que no es la palabra vacía, debe continuar. Es un poco engorroso, pero si le dais una vuelta, lo pensáis un poco, veréis que es bastante sencillo. Simplemente si tenemos la palabra vacía, quiere decir que hemos llegado al final, entonces mientras que no sea la palabra vacía. Es decir, podríamos ponerlo mientras que sea igual a falso, si lo veis más claro. Nos queda por ver el son iguales. El son iguales tiene que recibir dos palabras. ¿Y qué nos va a devolver? Nos va a devolver un booleano. Nos devuelve un booleano y recibe dos arrays. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ir comparando letra a letra. Lo que hacemos es hacer una búsqueda. Por ejemplo, si tenemos hola y caracola, al final de ambos va a tener un punto. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que ir buscando una diferencia. O bien cuando llega al punto a una de las dos. Por ejemplo, si llega al punto en hola, ya tiene que terminar, porque si hay un punto aquí, es que serían iguales, y si no hay un punto, es que son diferentes. Voy a poner un ejemplo más claro, que es con cara. Con cara y caracola, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que comparar la C con la C. Continúan siendo iguales, entonces debo continuar. La A con la A son iguales, pues debe continuar el bucle. La R con la R debe continuar el bucle. La A y la A son iguales, debe continuar el bucle. Cuando llego a un punto, ya seguro que termino. O bien porque la otra es un punto y entonces son iguales, o bien porque la otra tiene un carácter distinto de punto y va a ser una palabra más larga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues estamos buscando una diferencia. ¿Una diferencia qué será? Pues que el elemento que yo estoy evaluando sean diferentes. Como lo que busco es una diferencia, mientras que sean iguales, debo continuar en el bucle.
¿Cuándo debo continuar también? Mientras que no llegue al final. ¿Cuándo será el final? O bien cuando sea un punto, o bien cuando este de aquí sea un punto. O bien P1, esta palabra de aquí es P1, es el array P1, y esta de aquí representa el array de P2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo llego al final de P2 o yo llego al final de P1, entonces habrá llegado al final. ¿Qué quiere decir eso? Pues mientras no final y no encontrado. ¿El final qué es? Que P1 sea igual al centinela, mientras que no sea el final será que P1 sea distinto de centinela. O bien que P2 sea igual al centinela, cuando no llegará al final, cuando P2 sea distinto del centinela. Y lo que estoy buscando es un elemento diferente, porque mientras que sean iguales, debo continuar con la búsqueda del elemento diferente, porque mientras que sean iguales, no puedo asegurar que sean diferentes. Entonces, mientras que P1 sub B sea igual a P2 sub B y P1 de I sea distinto de centinela y P2 de I sea distinto de centinela, debo avanzar en este elemento, en este índice, que es la I. Cuando salgo del bucle, puede haber salido por dos razones. O bien porque P1 es distinto de P2, que se dan diferentes, o bien porque haya un centinela. En cualquiera de los casos, si es un centinela, en la otra tiene que haber un centinela para que sean iguales. Y si uno de los dos no es un centinela, entonces es que no he llegado al final. Otra forma de ponerlo sería que van a ser iguales si P1 de I es igual al centinela y P2 de I es igual al centinela. Pero esto solo se dará cuando sean iguales. ¿Por qué? Porque si fuesen iguales y distintos del centinela, va a continuar avanzando. Y esta es la forma más óptima de realizar su programa son iguales. Fijaos que recibo las dos palabras P1, P2, tengo un índice con el que voy a ir haciendo la búsqueda y lo que busco son un elemento diferente o bien llegar hasta el final de cualquiera de las dos palabras. Y una vez que salgo, si los dos elementos del array al que he llegado son iguales, quiere decir que las palabras son iguales porque he llegado al punto. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que funciona. Está compilando. Vamos a poner la más sencilla, que es hola caracola, y en efecto aparece 0 veces, porque dice repetido, no tiene en cuenta el hola. Vamos a poner un caso. En este caso, la primera palabra es cara, caracola no la tiene que contar, careta no la tiene que contar, vamos a poner una que sea más corta, cea tampoco la tiene que contar, cara la tiene que contar. Y en este caso me dice la palabra aparece una veces. La primera palabra que lea en el bucle, el primer leer palabra leerá esta palabra de aquí, cara. A continuación leerá caracola y comparará si son iguales. No serán iguales porque llegará un punto que encontrará, al hacer la búsqueda encontrará el punto de la palabra cara y aquí encontrará una C. Y entonces no son iguales. Con careta pasará lo mismo, pero la A y la E. La A y la E son diferentes, saldrá el bucle y entonces dirá que no son iguales. Aquí sí que serán iguales porque llegará al punto de esta palabra de cara y al punto de esta palabra que es cara. Y aquí llegará al final de la palabra P2 que es el punto y aquí estará la R y no serán iguales. Ese ejercicio es un poco complicado, conviene darle varias vueltas y si hace falta descargarse el código fuente y probarlo depurando y jugando un poco con él. Pasemos a ver el siguiente ejemplo que es contar el número de apariciones de cada letra en una secuencia. El enunciado dice así, da una secuencia termina en punto, determina cuántas veces aparece cada letra. Por ejemplo, la secuencia o la caracola nos tiene que mostrar que la A aparece 4 veces, la C aparece 2 veces, la H1, la L2, la O2 y la R1. Fijaos que aparecen en orden alfabético y las letras que no aparecen no se muestran en el resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lógicamente vamos a necesitar un contador para cada letra. En este caso vamos a tener 26 contadores porque vamos a utilizar el alfabeto anglosajón, olvidando como siempre la ñ en la C cedilla y solo usando minúsculas. Esos 26 contadores lógicamente los vamos a guardar en un array porque es de lo que estamos trabajando. Y además que va a ser mucho más sencillo que tener 26 variables declaradas de tipo entero. Este array lo que vamos a ir haciendo, por ejemplo, cuando nos encontremos una h, bueno, primeramente todo va a estar inicializado a 0, ¿de acuerdo? Solo lo pondré en las que utilizamos y en la z, que son la a, la c, la h, la l, la o y la r. Son las que aparecen en la secuencia. Las otras también inicialmente se tienen que poner a 0.
Cuando encontremos la h, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a la posición que corresponde a la h, aquí abajo ya están puestos, que será la 8, y aquí debemos incrementarlo en 1. A continuación lee la O, vamos a la posición de la O, incrementamos en 1, luego la L, incrementamos en 1, la A, incrementamos en 1, el espacio en blanco debemos obviarlo, la C, incrementamos en 1, a continuación la A pasará a valer 2, la R pasará a valer 1, la A de nuevo vale 3, la C pasará a valer 2, la O pasará a valer 2, la L otra vez 2 y la A 4. Una vez que hayamos terminado la secuencia, deberemos recorrer este array. Y son los elementos cuyo valor sea distinto de 0, que son los que están marcados, entonces los tiene que visualizar, de forma que tendrá que poner la letra que le corresponde, aunque su índice será el 0, y el número de veces que aparece. Fijaos que hemos hecho aquí algo curioso, algo que es una pequeña trampa que nos va a facilitar mucho el trabajo, que es que vamos a asociar a la primera letra del alfabeto el primer elemento del array, la segunda letra, que es la B, al siguiente elemento, la C al 2, así sucesivamente. Perdón, este de aquí sería elemento número 2, estaba mal. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Pues vamos a trabajar con la tabla ASCII. ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿cómo puedo saber yo cuando el valor de C sea un carácter, por ejemplo la T, qué posición le corresponde? ¿Qué posición le tengo que asociar? O, por ejemplo, cuando valga el carácter H. Pues vamos a hacer uso de la tabla ASCII. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo a la H le resto el carácter A, voy a tener su posición. Fijaos, si al carácter A le resto el carácter A, tengo el valor 0. ¿Qué quiere decir eso? Que si el valor de C es H, cuando yo lo reste, A vale 97, C vale 105, porque vale la H, 105 menos 97 me va a dar 8, que es la posición donde tengo yo que modificarlo. ¿Qué pasará cuando el carácter C valga Z, por ejemplo? Pues cuando en C yo tenga el carácter Z en la tabla ASCII es el 123. ¿Qué hará? Pues haré C menos el carácter A. Pensar que esto realmente es lo mismo que 97. 123 menos 97 me dará 25, que es la posición que tengo que almacenar. De esta forma, con esta pequeña fórmula, voy a identificar la posición que le corresponde a cada carácter. Teniendo en cuenta que el espacio en blanco no lo tengo que tratar. Si es un espacio en blanco, no tengo que hacer esta resta, porque si no haría 32 menos 97, me daría un valor negativo y estaría actualizando un valor que es incorrecto. Ese es el algoritmo. Vamos a suponer que tenemos un array global. Este array global va a ser de 26 enteros. No es la solución más óptima o lo más deseado. Tener arrays globales no es la mejor solución porque puede acceder cualquier subprograma. Lo mostramos para que se vea que se puede tener arrays globales y la forma de trabajar con ellos. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues primero de todo debemos inicializar este array. ¿Inicializar qué supone? Pues poner todos los valores a 0. A continuación debemos hacer un recorrido, que es esto de aquí. ¿El recorrido que hace? Pues va a ir leyendo los caracteres en la variable C y además va a ir actualizándolo. ¿Actualizando qué quiere decir? Pues en función del valor de C, pues tiene que ir incrementando los valores según la posición que le toca. Y en el caso de que no sea una letra, que no esté entre la A y la Z, debe obviarlo, debe ignorarlo, hasta que llegamos al punto. Y una vez que ha terminado, debe mostrar los resultados. Ahora pasaremos a ver el código fuente y su ejecución. Aquí tenemos el código fuente. Como hemos dicho, nuestro array será de 26. Defino una constante que se llama tamaño con el valor 26 y a continuación declaro un array de tipo entero de este tamaño. Vamos a ver qué hace el main. Pues el main, como hemos dicho, tiene que inicializar el array, luego va a hacer el recorrido, mientras que no llegue al final, que será el punto, lo que va a hacer es actualizar. Y al actualizar le va a pasar el carácter que tiene que actualizar. Y este subprograma ya sabe que tiene que utilizar el array este que está declarado como global, que se llama cont. Al igual que el inicializar y que el mostrar resultados. Vamos a ir cada uno de estos subprogramas, qué es lo que hace. ¿Qué hace el inicializar? Pues lo único que hace es hacer un recorrido sobre el array
mientras que y es igual a 0 mientras que y sea menor que el tamaño, los va a colocar todos estos contadores a 0. ¿Qué hace el actualizar? El actualizar hace lo siguiente. Primero todo tiene que comprobar si es una letra. Si no es una letra no tiene que hacer nada. ¿Cuándo será una letra? Pues cuando sea mayor o igual que la A y menor o igual que la Z. Si está en este rango, entre la A minúscula y la Z minúscula en la tabla ASCII, es que es una letra. Una letra minúscula y además una letra del alfabeto anglosajón. ¿Cómo calculamos la posición? Pues como hemos dicho, a esta variable C yo le resto el valor de A. De forma que si por ejemplo C vale el carácter H, que hemos dicho, si no me equivoco, que era el 105, cuando le reste el carácter A, que es 97, hará 105 menos 97, le va a dar 8. ¿Eso qué quiere decir? Que lo guardará en la posición número 8. Si el carácter C vale el primer elemento, que es el carácter A, hará 97 menos 97 y le dará 0. De esta forma obtenemos la posición. Y una vez tenemos la posición, tenemos que incrementar ese valor. ¿Cómo lo incrementamos? Bueno, podríamos haber hecho cont es igual a contPos es igual a contPos más 1. Perdón, de esta forma. Podríamos haber hecho esto. Pero esto realmente es una variable de tipo entera. Aunque cont sea un array, cuando yo hago contPos, esto de aquí es una variable entera. Y como variable entera, yo le puedo aplicar el operador más. Lo puedo incrementar en 1. Esto lo que está haciendo, ¿qué es? Pues la variable que está en el desplazamiento pos del array cont le está incrementando en 1. ¿Qué tiene que hacer el mostrar resultados? Pues tiene que hacer el recorrido, pero solo tiene que mostrar los que el contador sea distinto de 0. Si es igual a 0 no los tiene que mostrar para no mostrar las 26 letras y mostrar únicamente las que aparecen. ¿Qué más tengo que hacer? Pues tengo que calcular la letra, es decir, la posición 0, ¿qué carácter le corresponde? La posición 8, ¿qué carácter le corresponde? Pues si para obtener a partir del carácter la posición le restaba el 97, le restaba el a partir de la posición le sumo el carácter A y tendré el carácter que le corresponde. Es decir, cuando i valga 0, letra valdrá A. Cuando i valga 1, el carácter letra valdrá B. Y cuando i valga 8, será 8 más 97, 105, será el carácter H. A continuación hace un cout de este carácter, 2 puntos y su contador. Vamos a ver que esto funciona correctamente. Está compilando, vamos a poner Pola Caracola y efectivamente muestra la A 4 veces, C2, H1, L1, L2, O2, R1. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a poner todas las letras del alfabeto. Efectivamente me ha mostrado todas. Funciona correctamente y funciona para todas las letras. Y eso es todo. Vamos a ver el último ejemplo, que es cómo codificar, descodificar una secuencia. Lo que se quiere hacer es lo siguiente. Habrá un programa que le pedirá inicialmente si lo que quiere es codificar o descodificar. Y a continuación le pedirá la secuencia. En el caso de que quiera codificar, lo que va a hacer es mostrar un carácter diferente. Por ejemplo, si el usuario ha introducido una A, lo que tiene que mostrar es una H. Si el usuario introduce una O, lo que tiene que mostrar es la P. Por lo que aquí tenemos la codificación. Aquí tenemos una codificación, realmente podríamos hacer la codificación que se nos ocurra. Como tenemos 26 caracteres, realmente tenemos 26 factorial codificaciones diferentes, un valor bastante grande. Aún así, estas codificaciones no se utilizan porque son fácilmente rompibles. Son fácilmente rompibles porque se puede obtener, mediante la inyección de un patrón, se puede obtener realmente qué es lo que está haciendo. Por lo que, aunque esto lo vamos a ver como un sistema de codificar-descodificar, una cosa que debe quedar bien claro es que esto no es algo que pueda ser utilizado con tal propósito. Es también conocido como el algoritmo de César, porque Julio César, en la época de los romanos, utilizó una codificación bastante parecida, pero que es muy frágil. Vamos a ver el caso de la secuencia o la caracola, que es lo que tiene que hacer. Pues la H la tiene que convertir en una L, la O la tiene que convertir en una P, la L la va a tener que convertir en una T, la A la va a tener que convertir en una H. Y así continuaría con todos los caracteres, de forma que o la caracola
lo tiene que convertir en esta secuencia de aquí. Tiene que mostrar esta secuencia. Al igual que nuestro programa va a poder codificar, también al usuario se le va a pedir si lo que quiere es descodificar. En el caso de querer descodificar, lo que va a tener que hacer es el proceso inverso. Si, por ejemplo, el usuario ha puesto una P, le tiene que mostrar una O. O si había puesto una T, tendremos que buscar la T donde está. En este sitio de aquí, tendrá que mostrar una L. En el caso de que ponga una H, pues tendrá que mostrar la A. Por ejemplo, en la siguiente secuencia. La siguiente secuencia la queremos descodificar. Pues el primer carácter es una H. Aquí primero todo tendremos que hacer una búsqueda y ver dónde está la H. ¿La H en qué posición está? En la posición 0. ¿Qué tenemos que mostrar? Pues tenemos que mostrar el carácter que hay en la posición 0 del otro array, que será la A. A continuación la B. Buscamos la B está aquí. Tendremos que mostrar el array que está en la misma posición, que será en la P. A continuación la Z, buscamos la Z y lo encontramos en esta posición. Pues tenemos que mostrar este carácter. Así podríamos hacer con todos los caracteres de la secuencia e ir descodificando cada uno de ellos hasta obtener la secuencia que era de origen, que es aprobado. De esta forma podremos codificar y podremos descodificar. Para ello vamos a utilizar dos arrays. Estos dos arrays lo que tienen que contener es el conjunto de letras. En uno estará ordenado y en el otro estará desordenado, que va a ser la codificación. Realmente este array lo vamos a hacer de una posición más porque lo vamos a tratar como un string y al final va a haber un 0. Para que cuando hagamos la búsqueda, si encontramos un 0, quiere decir que hemos llegado al final. De esta forma, esta tabla de codificar, descodificar, se podría utilizar para cualquier carácter. O sea, para cualquier conjunto de caracteres, no solo minúsculas, podríamos incluir las mayúsculas. En el caso de que no encuentre la letra, el carácter, por ejemplo, el espacio en blanco, lo que va a hacer va a ser devolver el mismo carácter. Por ejemplo, si pusiéramos una ñ, va a devolver la ñ, una c cedilla va a devolver la c cedilla, o si ponemos una mayúscula, tampoco está en el conjunto de caracteres que se puede codificar, descodificar, va a devolver el mismo carácter. Pasemos a ver cómo se hace todo esto con código. Vamos a ver primero todo el pseudocódigo. Como hemos dicho, vamos a tener dos strings, dos arrays donde al final vamos a tener el 0, no el carácter 0, sino el número 0, para indicar que hemos llegado al final del array. Uno de ellos tendrá el alfabeto y el otro tendrá su codificación. Lo primero de todo que hará será preguntarle al usuario por la opción que quiera hacer. En este caso, 1 significará codificar y 2 significará decodificar. A continuación tendremos la variable c para ir leyendo y aquí tendremos el tratamiento de elemento actual. Lo que deberemos hacer será transformarlo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si le hemos dicho codificar, lo que deberá hacer será codificar el carácter c y obtendremos en carácter t el valor resultante. Y si lo que hace es descodificar, será exactamente lo mismo, pero irá en función de la opción que le habíamos dado. Si es codificar, codifica. Si es descodificar, descodifica. Pero todo esto, codificar o descodificar, lo podemos ver como una única función. Realmente codificar o descodificar, si teníamos los dos arrays, codificar significa pasar de este array a este, y descodificar pasar de este array a este. Pero la operación es la misma. Es decir, para codificar tendremos que buscar aquí el carácter y una vez que lo hayamos encontrado, tenemos que devolver el que hay en la otra posición. Y para descodificar lo que haremos será buscar en este array y devolver el que hay en la otra posición. Entonces, realmente lo vamos a hacer con una única función que se llamará transformar, donde le pasaremos los dos arrays. Uno se llamará alf y el otro se llamará code. Lo único que cambiará será el orden. Le diremos en cuál tiene que buscar y cuál tiene que devolver cuando codifique. O bien, cuando estemos descodificando, tendrá que buscar en este array y devolver el que hay en el otro. Finalmente, tiene que mostrar este carácter transformado por pantalla y avanzar al siguiente elemento. Ahora lo veremos en Visual Studio. Aquí tenemos el programa. Tenemos un subprograma que se llama Transforma, que lo veremos posteriormente, será el último que veamos. Y tenemos el programa principal. En el programa principal tenemos los dos arrays. Uno se llama alf, que es con el alfabeto ordenado, y el otro se llama code, que es con el alfabeto desordenado, que va a ser la codificación. De forma que cuando el usuario introduzca una U y codifique, le devolverá una Y. Cuando esté descodificando y ponga una M, le tendrá que mostrar una F. ¿Qué es lo primero que hacemos? Pues preguntarle al usuario por la opción.
Hacemos un cout, 1 codificar, 2 descodificar. Declaramos un entero que se llama opción y le pedimos qué opción quiere hacer. Vamos a suponer que el usuario es perfecto y siempre pone 1 o 2. Realmente lo que haremos será tratar el 1 como codificar y cualquier otro número como descodificar. A continuación le pedimos por la secuencia, leemos un carácter y hacemos el recorrido y aquí tenemos el tratamiento de elemento actual. Declararemos un carácter, en vez de llamarse t se llama transformado, que lo que va a hacer va a ser transformarlo, es decir, codificarlo o descodificarlo y mostrarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si lo que se tiene que codificar, lo que se tiene que hacer es codificar, entonces lo que tenemos que hacer es buscar el carácter en alf, que será esta array de aquí, y devolver su valor correspondiente en cod. Y cuando estamos descodificando, lo tiene que buscar en cod y debe devolver el valor correspondiente en alf. Entonces esa operación es la misma y la va a hacer el subprograma transforma. ¿Qué le tenemos que pasar? Le tenemos que pasar el carácter que tiene que codificar o descodificar, que tiene que transformar, el array donde tiene que buscarlo y el array donde tiene que devolver el valor, el array de donde obtiene el valor que tiene que devolver. De forma que esto será la codificación, lo busca en alf y devuelve el valor correspondiente en cod. Para descodificar lo que hay que hacer es simplemente girar estos dos arrays. El valor c lo tendrá que buscar en el string, en el array codificado, y deberá devolver el valor correspondiente de alf. Vamos a ver qué hace el transforma. El transforma devuelve un char, que es el carácter transformado, y lo que va a hacer va a ser una búsqueda. En este caso hago una estructura un poco diferente de lo normal, porque en caso de encontrarlo, lo que hace es directamente hacer un return. Tendremos aquí el from y el to, que es decir, aquí es donde lo voy a buscar y de aquí tengo que sacar el valor. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a declarar una variable i, mientras que i sea, mientras que from de i sea distinto de 0, que es decir, mientras que no llegue al final de la secuencia, ¿de acuerdo? Mientras que no llegue al último carácter, lo que tengo que hacer es, pues ir mirando si se corresponde. Si este from, que es donde tengo que buscarlo, de i, la posición que estoy mirando actualmente es el carácter que estoy buscando, entonces lo va a devolver, pero va a devolver el array to. Vamos a suponer que el valor que nos devuelven es, que el valor que nos pasan es e, o sea, el carácter c vale e, el from es alf y el to es cod. En este caso estamos codificando. Lo que hará será, pues, irá recorriendo este array. En el caso de que llegase al final porque no ha encontrado, acabará devolviendo el mismo carácter. En este caso, lo que hará es que i vale 0, luego vale 1, vale 2, vale 3, vale 4, y en este caso, from de i, que es el carácter e, es igual al carácter que hemos recibido, que era el carácter e. Y en este caso devolverá el carácter que hay en la misma posición, pero del otro array. Y devolverá f. Vamos a hacer la ejecución y vamos a ver si funciona realmente. Está compilando. Vamos a poner codificar y vamos a poner el texto hola caracola. ¿De acuerdo? Me lo ha codificado, lo podéis comprobar que es lo mismo que habíamos puesto en el ejemplo. Vamos a darle en este caso que queremos descodificar y vamos a ponerle el texto que nos aparecía. HBZPUHKP. Punto. Aprobado. ¿De acuerdo? Lo hace correctamente. Vamos a depurar para ver qué es lo que hace. Vamos a poner aquí un breakpoint. Vamos a ejecutar la depuración y vamos a poner una sentencia muy sencilla. Perdón, vamos primero a decirle que queremos codificar y a continuación vamos a poner la sentencia, en este caso, hola. Lo que va a hacer es, va a llamar a transforma, le va a pasar el valor de c, vamos a ver qué vale c. C vale el carácter h y le va a pasar alf y le va a pasar cod. De esta forma, y valdrá, inicialmente valdrá 0, todavía no vale 0, y vamos a ver qué vale from de i, que es donde está buscando, y donde vale
to de i. Ahora mismo no puede leer porque el valor de i es un valor negativo muy grande, pero enseguida que lo actualice lo podremos ver. En este caso, from de i vale el carácter a, entonces no va a devolverlo porque tiene que valer h. Fijaos que aquí to de i sí que vale h, que sería el valor que tiene que devolver en caso de que fuese a. Va a ir avanzando, luego valdrá la b, la c, la d, la e, la f, la g, y a continuación ya sí que vale la h. Fijaos que en from de i vale h, el carácter c vale h, quiere decir que ya lo hemos encontrado. Esta sentencia de aquí, esta expresión será verdadero, y entonces va a devolver to de i, que es el carácter l. En caso de que llegase al final y no lo encontrase, lo que va a hacer es devolver el mismo carácter que recibe. Transformado valdrá el carácter L y a continuación lo muestra por pantalla. Y así con cada uno de los caracteres iría haciendo. Lo iría transformando y siempre le pasaría alf y cod. En el caso de que estuviésemos descodificando, los invertiría. Buscaría en cod y devolvería el valor de alf. Lo terminamos de ejecutar. Y efectivamente lo ha transformado como tocaba, LPTH. En resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto primero de todo el problema de invertir una palabra, que utilizamos 10 variables. Está muy bien, para 10 variables funciona, pero si quisiésemos invertir un texto muy largo, sería tedioso, sería horrible tener que escribir todo ese código. El concepto de array nos soluciona todo este problema. Nos va a permitir definir un conjunto de caracteres donde vamos a poder acceder a través de un índice. Esos índices van a ir desde 0 hasta el tamaño del array menos 1. Hemos visto una serie de ejemplos básicos, como eran rellenar un array, el factorial y la serie de Fibonacci. Luego hemos visto cómo inicializar arrays y luego hemos visto un tipo de array especial que son los strings o cadena, que es un array de caracteres que terminan con el valor 0. De forma que una cadena vacía, un string vacío, al menos siempre va a tener un elemento que va a ser el final de la cadena. Hemos visto cómo se pasan los arrays por parámetro y siempre se pasan por referencia, es decir, se puede modificar el array. Además, no podemos devolver un array a través de un subprograma. Un subprograma no va a poder devolver un array. Finalmente hemos visto 3 ejemplos con secuencias. El primero de todos era contar la primera palabra. Luego hemos visto otro ejemplo donde era contar el número de apariciones de cada letra. Y hemos finalizado con el algoritmo de codificación-descodificación.